Bueno, chicos, entonces, porfa, respóndame. Ustedes vieron la semana pasada agentes tóxicos, ¿no? Enfermedades ambientales. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, ya pues esta es yo creo que hoy acabamos la última clasecita de enfermedades nutricionales. Principalmente, bueno, pues ahí está, déficits y excesos nutricionales, y vamos a hablar un poquito de la alimentación adecuada, pues para que ustedes empiecen a practicarla y les puedan enseñar a sus pacientes, a sus familiares, ahora pues que están en esta etapa. Entonces, aquí tenemos los dos extremos de la patología, en donde vemos a la imagen izquierda de su pantalla este nenito desnutrido por falta de alimentación, y acá pues la parte de obesidad y la parte de anorexia, que ya esto es más que todo en jóvenes y adultos. Entonces, esta imagen yo siempre se las muestro y aquí pues hay unas modificaciones que las vamos a ver ahorita. Esta pues es la pirámide nutricional que todos conocemos, que nos han enseñado desde pequeños, en donde en la base de la pirámide pues está lo que siempre recomendamos todos, realización de actividad física diaria y la toma de agua de más o menos entre 6 a 8 vasos diarios, ¿no? Ahora pues venden unos tarritos con las horas marcadas para tomar, entonces es como más fácil para uno estarse acordando. Con respecto a la actividad física diaria, antes se había recomendado que al menos se debían hacer 150 minutos de cardio, de ejercicio cardiovascular. Pero después de todas las investigaciones y estudios que se han hecho, se ha demostrado que la actividad física, esa actividad física que eran 150 minutos a la semana, pues no es como la adecuada con respecto a enfermedad cardiovascular. Entonces se ha visto que la actividad física se debe hacer un ejercicio, una actividad física intensa tipo HIIT con levantamiento de pesas. Como vimos en las clases iniciales de adaptación celular, cuando vimos la clase de hipertrofia, ahí les hablé un poquito de el ejercicio con pesas, y pues ahí se recomienda que se debe empezar más o menos pues como un protector para la vejez, más o menos desde los 20 años, 21 años, empezar a hacer actividad física de alto impacto, como les dije, y con pesas. En las edades ya de adultos, ahorita cambiaron esa estadificación de las edades, perdón. De las edades no recuerdo, pero desde los 30, 40 años, principalmente a las mujeres, porque ya más o menos desde las 35, dependiendo de cada caso, se puede empezar por la perimenopausia. Entonces, en estas mujeres, después de los 30, se debe recomendar mucho la realización de ejercicios con pesas. ¿Por qué? Porque eso, pues, obviamente favorece el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, y favorece la salud ósea. Ustedes saben que las mujeres con osteoporosis tienen muchísimo riesgo de fractura, entonces lo que se debe prevenir desde más o menos los 30 años es eso, con la realización de actividad física, con peso, como les digo. Y el agua, pues sí es importante tomar, porque ya saben, el 60-70% del cuerpo está con líquidos, contiene líquidos, entonces es necesario tener este elemento a nivel sistémico. En la parte más, pues por encima de esta base grandota, está esta parte de las harinas. En la época en la que se hizo esta pirámide, pues estas harinas, las harinas incluyen el arroz, la pasta, miren, aquí están los panes, las harinas de todo tipo, están en la base, queriendo decir esto que debe ser el principal consumo. Por eso es que nosotros acá en nuestro medio consumimos casi todo con arroz, con papa, con yuca, con plátano, y los panes, ¿sí? Estas harinas refinadas.
En el nivel superior está el consumo de vegetales, de hortalizas y de grasas saludables, y aquí tenemos el aceite de oliva. Luego, en la que sigue están los quesos lácteos, luego las proteínas, refiriéndose al pollo, pescado, proteínas como huevo, proteínas de algunos granos como las semillas o los frutos secos que conocemos. Y en las dos últimas, que son para limitar el consumo, los embutidos y los azúcares refinados. Y la mantequilla pues está aquí en este último escaloncito. Entonces, chicos, se nos debe quedar grabada esta clase, que esta primera base de la pirámide, esta no debe ser acá. Esta debe estar junto con los azúcares refinados. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, el trigo, que es la base de los panes, de las masitas, de todo lo que casi comemos, y algo del arroz ya viene mutado genéticamente. Por eso de la ingeniería genética con los alimentos, para que se ha hecho modificaciones genéticas a nivel del laboratorio para evitar que las plagas se coman el trigo y se coman el arroz. Entonces, al hacerle cambios genéticos a estas bases, el trigo y el arroz principalmente, pues se cambia su composición nutricional. Y al cambiarse su composición nutricional, pues si no se la pueden comer unos bichitos, pues mucho menos nosotros. Porque los productos del metabolismo de estas sustancias mutadas no van a ser nutricionalmente adecuadas y se van a acumular como grasa en el cuerpo, ¿sí? Por eso esta se debe eliminar de acá. Entonces, ¿en qué debe basarse nuestra alimentación de ahora? En la presencia de proteínas, ¿sí? Entonces, productos avícolas, productos de pescado. Aquí está un enlatadito de sardinas, de atún. Este debería pasar acá a la parte de arriba porque está enlatado. Al estar enlatado, estos productos con los que se hacen enlatado están a base principalmente de aluminio y tienen conservantes. Y el aluminio es un metal pesado, es un tóxico que pues obviamente también se acumula en el cuerpo y produce enfermedad a largo plazo. Entonces, ya sabemos, debe estar basada en proteínas y vegetales, ¿sí? La mayor cantidad de vegetales que se puedan consumir crudos. La parte de los quesos y los lácteos, ustedes pues también saben que en las industrias lácteas o las industrias lecheras captan la leche de las personas que tienen vacas, pues, y esa leche entra a estas industrias, pero les echan mucho químico y mucho aditamento para que en la cajita, como vemos acá, pues dure 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, por eso no se recomienda nuevamente hacer como toma de tanto lácteo. Lo que sí se recomienda son los productos derivados de la leche, como son el yogur griego, el kumis. ¿Por qué? Porque estas leches que se ponen en el procesamiento para estos productos están en contacto con unos bacilos y esos bacilos pues se comen los tóxicos, se comen la lactosa, se comen el azúcar, que es el que puede producir potencial enfermedad a nivel del cuerpo humano. Y pues como ya sabemos, los embutidos obviamente también tienen mucho químico y los colorantes que le dan, los colorantes que se utilizan para dar el color a estas carnes son bastante tóxicos. No sé si vieron que en estos días lanzaron una alerta que en Estados Unidos se prohibieron todos los derivados del petróleo. Dentro de los derivados del petróleo están los colorantes que salen para esta comida. Dentro de los derivados del petróleo está la margarina, que es la que está acá. Esta no es mantequilla, es margarina. La mantequilla es un producto derivado de la leche y tiene un proceso más o menos similar al de la elaboración del yogur griego o de los yogures de los kumis, y se retira mucho de los potenciales tóxicos. Y pues, obviamente,
el consumo de donas, de dulces, de bombones, sí debe estar muy, muy escaso. No, no sería posible decir que se quite por completo porque a veces pues no soportamos como aguantarnos un antojito, pero sí que no esté dentro de la dieta alimenticia. ¿Por qué? Porque hay personas que, bueno, se comen su almuerzo con proteína, con vegetales y terminan con el postre una torta, un dulce, y eso todos los días. Y pongan eso durante 10, 20 años, pues eventualmente vamos a tener alguna alteración en el metabolismo de la glucosa, derivando en diabetes, síndrome metabólico, estados hipertensivos. Como vieron ustedes hoy en el caso clínico en la mañana, pues eso no se pregunta mucho en la historia clínica, no se hace especial énfasis en la dieta de la persona y la dieta es el principal determinante de la salud de las personas. Dentro de las grasas saludables, por aquí no veo el aguacate, está el aceite de oliva. Este aceite de oliva se debe consumir crudo, no se puede poner a cocinar porque al ponerlo con el calor, los productos beneficiosos del aceite de oliva se oxidan, se queman y producen el mismo efecto que los aceites vegetales. Los aceites vegetales, que aquí no están, pero nosotros los utilizamos casi a diario en la preparación de las comidas. Por ejemplo, si uno va a hacer arroz, se le echan, por una taza de arroz son 2 o 3 cucharadas de aceite. Para asar un pedacito de pollo, se utiliza aceite. El pescado, lo mismo, aceite. Entonces está como base también dentro de la alimentación. La elaboración de los aceites vegetales lleva mucha reacción química que hace que al momento de calentarse se produzca también unos metabolitos tóxicos que nosotros estamos ingiriendo directamente. Y al ser tóxicos, pues entran a nivel de hígado. En el hígado no se pueden metabolizar y son transportados a todas las células para que se acumulen a las células. En las células, principalmente las células grasas. Entonces ustedes luego, ahorita no, pues porque están jóvenes y el metabolismo está generalmente funcionando bien, pero después de los 30, 40 o después del primer hijo, esos metabolitos tóxicos son más difíciles de eliminar del cuerpo y son personas que dicen es que yo hago mucho ejercicio, yo me cuido, pero no puedo eliminar esta grasa abdominal principalmente. Y es el producto de la acumulación o de la depósito de esos productos a nivel de las células. Entonces, ¿qué aceites sí se pueden utilizar? Pues no son aceites como tal, sino la grasa que sale de los gorditos de la vaca, se ponen a sofreír a un fuego muy, muy bajo y se obtiene aceite. Entonces, ese aceite alcanza, aguanta y soporta los altos grados de temperatura que se obtienen durante la cocción y no sufren esos procesos químicos que se sufre con el aceite de oliva o con los aceites vegetales. Lo mismo la grasa del pollo y la grasa de cerdo. Con la grasa de cerdo hay que tener especial atención porque la grasa de cerdo puede ser tóxica para algunas personas y provocar reacciones alérgicas en cualquier sistema. Entonces se recomienda la utilización de grasa de vaca o grasa de pollo para hacer la cocción de todos los alimentos. Y pues nos sobra recordar el consumo de vegetales, principalmente en estado crudo, que es cómo se mantienen las vitaminas y los oligoelementos dentro de estos alimentos. Entonces, si tenemos en cuenta esta pirámide nutricional con las recomendaciones que les acabo de comentar, si hay algún déficit en el consumo de estos alimentos, vamos a tener una malnutrición primaria o una malnutrición secundaria, ¿sí? En la malnutrición primaria hay algún defecto en el organismo que no permite hacer el metabolismo de alguno de estas sustancias y en la secundaria es porque la persona no consume adecuadamente el alimento que requiere, como vamos a ver ahora. Entonces, principalmente en nuestro medio vamos a encontrar todos los tipos de malnutrición secundaria. ¿Cuáles son los condicionantes para que se dé esta malnutrición? Principalmente la ignorancia y la pobreza. La ignorancia es por, obviamente, no saber
cómo está organizada la pirámide nutricional, no saber cuáles son los elementos nutricionales que debemos consumir, y la pobreza, pues, no tener acceso a la comida, a cualquier tipo de comida. En nuestro medio, pues, tenemos las dos, y esto, pues, es una mezcla caótica. Por eso encontramos en las áreas deprimidas de la sociedad, pues, muchas personas, niños, adultos y ancianos con grados avanzados de desnutrición. Otra condicionante es el alcoholismo crónico. Pues ya ustedes saben lo que el alcohol produce a nivel hepático. Entonces, al estarse el hígado, por así decirlo, ocupando de hacer el metabolismo del alcohol, se utiliza toda la maquinaria enzimática y energética para hacer el metabolismo de esto y no de los alimentos. Y además una persona alcohólica crónica no come, sino que desea estar tomando alcohol, y pues ese es otro condicionante. Personas con enfermedades crónicas y agudas a nivel hepático, a nivel renal, o ustedes saben, aguda principalmente se afecta a los niños, y ustedes mismos yo creo que han sufrido que cuando les da una gripa, una faringoamigdalitis o algo muy que tenga mucha sintomatología, pues la persona deja de comer. Entonces se pueden producir casos de desnutrición. En los adultos, pues como tenemos reserva energética a nivel del tejido adiposo, pues no se nota tanto, o no es que se llegue a manifestar la desnutrición, pero en un niño recién nacido o en un bebé, en un lactante que no tenga adecuada soporte alimenticio, una gripa, una diarrea, pues produce una desnutrición aguda que se va a ver evidencia en la talla y en el peso del niño. Y pues muy de moda en esta época las restricciones dietéticas por cumplir un estatus social, un estatus de belleza que se ha impuesto. Y pues está más que todo las chicas jóvenes haciendo restricciones dietéticas muy severas que producen principalmente desnutrición aguda. Bueno, entonces, con respecto a la malnutrición proteico-calórica, la encontramos principalmente en los países en desarrollo. O sea, nuestro país es uno de los vivos ejemplos de desnutrición proteico-calórica. ¿Qué quiere decir? Que hay disminución de la ingesta de proteínas y de la ingesta de calorías, pero se va a ver principalmente evidenciada en los niños. ¿Y qué tenemos? Principalmente el 25% de los niños son afectados. Un niño desnutrido pues tiene una elevada tasa de mortalidad porque cualquier infección lo puede afectar severamente o mortalmente. Como les dije, en la ingestión de proteínas y de calorías insuficientes. Y en los niños vamos a evaluar el depósito de grasa, la relación del peso y la talla y las proteínas séricas. Es muy importante hacer la relación del peso-talla. ¿Por qué? Porque nuestras guías de crecimiento se basan en los valores de crecimiento de los americanos. Y ustedes saben que los americanos, pues no es un país en vía de desarrollo, es un país desarrollado, entonces tiene unas medidas de peso y talla diferentes a los nuestros, pero sirve como una guía. Entonces, siempre hacer en los niños evaluación del peso y la talla. Y eventualmente, pues las proteínas séricas ya en casos de desnutrición más severo. Hay disminución del componente somático y visceral. ¿Qué quiere decir eso? Que si este chiquitín, como vemos aquí, que ustedes lo ven gordito, pero no es que esté gordito, sino que es que está hinchado, en el momento en el que se deshinche por su patología de base, vamos a ver que tiene unos músculos muy delgaditos, muy chiquiticos, ahí es donde hay compromiso del componente somático. ¿Y qué quiere decir? Que los aminoácidos que necesita principalmente su cerebro y su sistema nervioso central y periférico, van a ser utilizados por el catabolismo de la parte muscular. Por eso la parte muscular se depleta tanto o se disminuye tanto. Y el componente visceral quiere decir las vísceras, o sea, hígado, páncreas, riñones, vaso, van a estar también de un tamaño muy pequeñito. La grasa abdominal también va a ser muy pequeña porque todo el aporte calórico de proteínas y de aminoácidos
va a ser a partir de lo que tiene en el cuerpo estos chiquitines. Entonces, tenemos esta desnutrición que es súper, súper grave, que es el marasmo. Entonces, es cuando hay una disminución de peso de más o menos el 80%. Y grave, ya es grave cuando hay disminución de peso del 60%. Entonces, en el marasmo, ¿qué vamos a encontrar? Un retraso del crecimiento, una pérdida de masa muscular. Aquí es donde vemos, este chiquito es una desnutrición diferente a la que vimos en la anterior. Entonces, miren los músculos, son unos bracitos muy delgaditos, aquí se les ven las costillitas, las piernas son muy flaquitas, aquí vemos que hay compromiso somático y visceral, miren que tiene un abdomen también muy, muy adelgazado, simplemente se le ve la cabecita, pues que el tamaño de la cabeza está dado principalmente por el tamaño del cráneo, entonces lo más grande que va a tener este chiquitín es la cabeza, el resto va a estar muy depletado de tamaño. Entonces hay catabolismo del componente somático. Utiliza los aminoácidos que vienen del catabolismo de las células musculares para obtener energía, para mantener el cerebro vivo. Ustedes tienen que tener en cuenta que ante cualquier enfermedad, la prioridad siempre va a ser tener el sistema nervioso central indemne. Entonces, de ahí para allá abajo, cualquier órgano va a ser utilizado para mantener el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, la energía que requiere el cerebro va a ser captada de todos los músculos presentes en el organismo. Estos pacienticos tienen albúmina normal, emaciación de extremidades, es esto que les acabo de decir, son muy delgaditos, tienen anemia y tienen muchas inmunodeficiencias. Sí, con lo que les acabo de decir, la principal función es mantener la energía o el buen funcionamiento del cerebro. Todas las enzimas y proteínas y aminoácidos van a ser para la nutrición cerebral. Entonces, el resto de funciones celulares a nivel hepático, a nivel de páncreas, a nivel del sistema linfático, pues va a ser para suplir esta necesidad. Entonces, los chiquitos van a empezar a tener inmunodeficiencias, entonces van a empezar a enfermarse más fácil, cualquier gripita terminan en neumonías, hospitalizados, y esto no va a mejorar hasta que no se haga un mejoramiento nutricional en estos chiquitines. El kwashiorkor es la imagen que vimos del nenito que estaba de primero, que se veía todo gordito, pero no estaba gordo, sino hinchado. El kwashiorkor es otro tipo de malnutrición en el que no hay aporte de proteínas, ¿sí? Entonces, estos son los chicos que son, los niños que son destetados, pues se los retira de la lactancia materna, inmediatamente nacen y se alimentan con carbohidratos exclusivamente. Entonces, no sé si ustedes han visto o han escuchado de casos, principalmente, como repito, esto se da en estadios, en situaciones de nivel socioeconómico muy bajo, donde la mamá tiene que salir a trabajar o tiene que dejar el niño y llevan los niños a una guardería y en las guarderías les dan tetero y el tetero lo hacen con colada de plátano o colada de harina de yuca o colada de harina de arroz. Eso es puro carbohidrato y no hay ingesta de proteínas, que la proteína viene en la leche materna. Este pues es más grave que el marasmo, hay pérdida del compartimento visceral y somático. Entonces miren, tenemos emaciación de extremidades, los músculos muy, muy delgaditos, pero tienen esta barrigota característica. Entonces, ven niños flacos barrigones, mírenle los pies, están también muy hinchados. ¿Y qué es lo que pasa? Como no hay consumo de proteínas, y ustedes saben que la albúmina es una proteína que es la que me mantiene el líquido a nivel intravascular, al no poderse formar la albúmina, todo el líquido que está a nivel intravascular se sale y se deposita en los puntos de clive. Entonces va a ser en las piernas. Miren que aquí está hinchado y las piernas están un poquito más gordas que los muslos. Esto también es edema. Y hay principalmente ascitis
o la presencia de líquido intraabdominal. Esta ascitis y este edema de miembros inferiores o el edema de los ojos, como vimos en este chiquitín, miren, él está todo hinchado, tiene barriguita hinchada, la cara está súper hinchada, la vemos en los ojos, es por la hipoalbuminemia, que permite la salida del líquido del espacio intravascular al extravascular o al intersticial. Entonces, estos chiquiticos es algo muy característico porque ustedes los ven así flaquitos o gorditos como el otro que les acabo de mostrar, pero están completamente emaciados y el peso puede estar normal, pero es por el edema generalizado que se encuentra en estos chiquitines. Hay alteraciones en la piel, en el pelo y vamos a encontrar un hígado graso. Este librito, esta imagen la tienen en su libro en donde vemos las diferencias entre el uno y la otra. La proteico-calórica, el marasmo, pueden encontrar niños, o sea, pueda que el niño, como esto es de niños, no llegue a ustedes porque la mamá o el que lo cuida lo ve flaquito, delgadito, sino porque lo llevan porque se enferma mucho. Entonces le da gripas a repetición por las inmunodeficiencias que hablamos, o llegan con cuadros de neumonías a repetición. Esto se demora meses en desarrollarse. El niño tiene pérdida de peso, pérdida de masa muscular y ausencia de grasa subcutánea. Puede tener las proteínas séricas normales o ligeramente disminuidas y el pronóstico pues depende de esta enfermedad con la que el niño haya consultado. Pero la de tipo Kwashiorkor hay un catabolismo muy serio, muy grave. Puede durar semanas en mostrarse o sea, es de presentación más rápida que el marasmo y lo característico es el edema, ¿sí? La caída fácil del cabello y la albúmina va a estar menor de 2.8. El pronóstico en estos chiquitos pues es peor que el anterior por la falta de las proteínas, como les comentaba. Un segundo. Chicos, ¿ya son las 4? Nos vemos en 15 minutos. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, si quieren, no cuelguen, dejemos aquí para que no se nos caiga la llamada y a las 4:15 nos vemos. Vale, profe. Tómense un cafecito. Gracias. ¿Ahí ven la diapositiva? Sí, profe. Sí. Listo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta con lo que acabamos de ver hace un ratito? Bueno, entonces sigo. Ahora sí, ya nos vamos para el otro lado, en otra etapa de la vida, en donde vamos a ver los trastornos de alimentación, que yo les digo siempre que esto tiene mucho un componente psicológico, emocional y de trauma asociado. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, principalmente son mujeres, ya se están viendo hombres ahora con estas patologías, pero es principalmente en las mujeres. Siempre que tengan una paciente anoréxica o bulímica, siempre, por favor, siempre en manejo conjunto con nutrición, con psiquiatría y psicología, porque estas son chiquitas, niñas, señoras, jóvenes, que cuando estuvieron por la edad de los 6, 7 años, les dijeron algo con respecto a su estado físico. Entonces, eso, ustedes saben de lo que yo les he hablado, no sé si recuerdan al principio, que todo lo que se diga siempre debe ser con amor, con respeto, y
pensar antes de hablar. Si ustedes van a decir algo de otra persona o le van a decir algo a otra persona, ustedes siempre piensen antes de hablar y digan, ¿esto le va a servir o no le va a servir? Si no le va a servir o es para dañar, es mejor quedarse callado. ¿Por qué? Porque una niña entre los 6 y 7 años que le digan que está gordita, ay, pero si está gordita, si está repuestica, los médicos pediatras hacen mucho eso. Ay, pero cuando ven una niña gordita, ay, pero esta niña sí se come la sopita, está bien popochita, está bien gordita. Eso pueda que la niña no lo tome a mal o pueda que pase desapercibido, pero en algunas queda muy grabado y en el momento en el que empiezan ya a tener esa parte del desarrollo cerebral en la que empiezan a ver su cuerpo, se crean dismorfias. Dismorfias es tener una alteración en cómo veo yo mi cuerpo. Entonces son chicas normales o con un cuerpo de talla normal, de talla, me refiero no a la altura, sino a la talla en la ropa, o sea, de proporciones normales y ellas se ven gordas, ¿sí? O se ven obesas. Entonces, decididamente dejan de comer. Entonces, en la anorexia es una inanición inducida por el paciente, o sea, esta chica dejó de comer absolutamente todo, desayuno, almuerzo, comida, dulces, mecato, carne, arroz, pollo, absolutamente todo. Entonces empieza a tener una pérdida de peso intensa. Entonces miren que aquí hay emanciación de extremidades, o sea, hay catabolismo muscular generalizado, por eso se ven los huesitos. Aquí uno puede estudiar anatomía ósea. Hay un catabolismo intenso del producto somático y del producto visceral. Entonces, pues obviamente no va a tener ningún nutriente, ni ningún oligoelemento, ni ninguna sustancia para reponer esas pérdidas celulares. Y las chicas generalmente empiezan a sufrir de amenorreas, intolerancia al frío, bradicardia, alteraciones cutáneas, alteraciones del pelo, osteoporosis, anemia, linfopenia, hipoalbuminemia, absolutamente compromiso de todos los componentes y de todas las funciones del organismo. Entonces, como ya saben, siempre que de pronto les llegue a su consulta una niña, porque generalmente esto antes empezaba a los 18, 19 años, ahora está empezando desde los 12, 13, 14 a empezar a ver estos traumas. Otro trauma asociado a la anorexia se ha visto en los estudios que han hecho que está muy ligado a la separación de los padres en edades tempranas. Por ejemplo, a los 4 o 5 años, estos niños, esta chica, digamos, sufrió una separación de sus papás, entonces entra como en a veces se ha visto que es como una forma de venganza a los papás, obviamente muy inconsciente, la mayoría de estos traumas son inconscientes y lo manifiesta por medio de anorexia nerviosa. Entonces, siempre revisión por médico, nutricionista, psicólogo y psiquiatra para que se maneje el caso en conjunto y hacer una recuperación nutricional. Y pues es principal la parte emocional y psicológica, pues porque si esta chica tiene una dismorfia, o sea, ella en este estado se ve gorda, pues obviamente hay que hacer un manejo psicoterapéutico pues muy intenso. En la bulimia es pues también bastante grave. Es una chica que come, le da muchísima hambre, come bastante, pero luego entra en una fase de culpa, de autocastigo, de arrepentimiento y estas chicas van a vomitar absolutamente todo lo que comen. Entonces puede tener alteraciones menstruales, hay desequilibrios hidroelectrolíticos por el vómito que se producen. En casos graves puede haber aspiración del contenido pulmonar y gástrico y cuando ya lleva mucho tiempo haciendo la inducción del vómito, pues se puede llevar a una rotura esofágica y una aspiración del contenido gástrico, pues es una urgencia, ¿sí? Y pues la paciente o el paciente puede fallecer. Los desequilibrios hidroelectrolíticos se pueden ver presentados clínicamente por la presencia de calambres en las piernas, en los brazos,
alteraciones gastrointestinales, como diarrea o estreñimiento. Estas chicas también, ahora como tienen tanta acceso al internet, entonces aparte de vomitar, o pueda que no vomiten, pueda que sí tomen laxantes para producir vaciamiento gástrico acelerado y pues estados de diarrea, los cuales pues tampoco hay absorción de nutrientes y se puede presentar la desnutrición. Este caso, la pérdida de peso no es tan severa como en la anterior, pero sí van a ver ustedes chicas que han perdido peso no tan acelerado como en el caso anterior, pero sí, en un mes, 2 meses pierden 10 kilos, 5 kilos, pues que no es normal perder tantos kilos en un mes, ¿sí? Más o menos una persona normal con ejercicio adecuado y buena nutrición, digamos en una persona que está con sobrepeso o con obesidad, pierde más o menos entre 1 kilo y kilo y medio de peso al mes. Entonces, si ya pierde 5 kilos en un mes, 6 kilos, ya es algo que se debe tener en cuenta, que llama la atención y pues que ustedes deben empezar a investigar. Aquí también, muy importante tener valoración psicológica, psiquiátrica y hacer evaluación de trauma a nivel de más o menos en las edades de 6, 7 años. Bueno, esta se me pasó, era en la anterior. Entonces, los hallazgos clínicos que podemos encontrar en los nenitos con marasmo son médula ósea hipoplásica, anemia microcítica hipocrómica, atrofia cerebral. Y en el kwashiorkor vamos a tener hígado graso y se va a ver evidenciado por el aumento de tamaño, atrofia de las vellosidades del intestino delgado, entonces pues menos capacidad de absorción intestinal, intolerancia a lácteos, médula ósea hipoplásica también, atrofia cerebral y atrofia tímica. Bueno, como esta se me pasó, ahora seguimos. Bueno, voy a mostrarles aquí una cosita. La nueva pirámide nutricional que les comentaba en la parte de abajo, la base de la pirámide, los hábitos saludables, o sea, la realización de ejercicios de alto impacto con levantamiento de pesas, principalmente para las mujeres en edad perimenopáusica, desde los 30 años. Aquí está, bueno, ahorita esta pues no está como tal actualizada, no he encontrado una que me guste para mostrárselas. Pero pues aquí ya tenemos las harinas en la parte de arriba, si ustedes pueden ver. Acá, pasta, arroz, patatas, consumo esporádico. Los lácteos, los derivados lácteos como el yogur griego, el queso madurado, ya aumentar el consumo, no de tanto el lácteo directo, y las proteínas así como tal. Ahorita pues estamos en un boom de dietas, que la dieta cetogénica, que la dieta carnívora, que la dieta de solo carbohidratos. Lo que hacen esas dietas es como poner en alerta al organismo de decir, ya este señor, esta señora me quitó mis harinas diarias, yo necesito empezar a utilizar la energía que tenía guardada o reservada. Entonces ahí es donde empieza a haber el consumo de las grasas corporales, que para eso es lo que sirve la dieta inicialmente. Pero pues esas dietas no son sostenibles en el tiempo. Y menos en nuestra cultura en la que se come, pues, en la que hay tanta variedad gastronómica. Pero sí, lo importante de esto es que ustedes encuentren siempre una proteína. La proteína debe ubicarse más o menos en la mitad del plato. Debe comerse 2 veces al día si se puede, o sea, al desayuno y al almuerzo, y en la cena también intentar de comer una proteína acompañada de vegetales, la mayoría que sean crudos. Esta parte de aquí de los granos, pues también es muy buena en la parte nutricional con respecto a la proporción y al consumo de vitaminas, principalmente. Pero estas también, pues por la parte de la fumigación,
acá que a todo le echan glifosato, entonces todos los cultivos nuestros están contaminados con glifosato, y estos tienen unos antinutrientes en las cascaritas, principalmente las lentejas y los frijoles, que no sé si ustedes comen una cazuela de frijoles y por la tarde están con el estómago súper inflado, es por la presencia de esos antinutrientes que están en la cáscara, de los frijoles principalmente y de las lentejas, no tanto en estas arvejas ni en los garbanzos. Entonces, se ha encontrado que lavar previamente los frijoles y las lentejas con vinagre de cocina retira esos antinutrientes y cualquier tóxico de la cáscara de los alimentos. Entonces, las legumbres se deben comer entre 1 y 2 veces al día, no, por semana. 1 y 2 veces por semana. Y si ustedes consumen lentejas, frijoles, garbanzos o arvejas, no la pueden consumir conjunto con arroz, porque ahí se hace una reacción química que produce inflamación a nivel intestinal. Por eso se recomienda la proteína con los vegetales principalmente crudos. Si ustedes cocinan los vegetales, por ejemplo, la zanahoria, ¿qué otro ha cocinado? El pimentón, esta berenjena, ellos se comportan como carbohidratos tipo arroz. Entonces, limitar el consumo de carbohidratos de vegetales cocinados. Para el consumo del yogur griego, por lo que les digo que los bacilos producen consumo de la lactosa y tóxicos, y lo que sí debemos consumir, hay unos nutricionistas que son, no sé, también si ustedes han ido a consulta con nutricionista o nutriólogo, le ponen a uno a comer cuajada por la mañana, al mediodía, por la noche. Pero hay personas que son intolerantes a la lactosa. Ahora más o menos entre el 60 y el 80% de las personas somos intolerantes a la lactosa. Entonces, ¿qué sí se debe consumir? El queso madurado, como este queso que vemos aquí. Entonces, son esos quesos que son envejecidos, que son hasta incluso un poquito amargos, pero ellos tienen mayor cantidad de grasa saludable que nosotros necesitamos. Y el envejecimiento o añejamiento del queso hace consumo de lactosa y de tóxicos. ¿Listo? Entonces, comer este tipo de, de quesos. Y espérenme. Que no alcancé ahorita a buscar. Entonces, este es el plato de comida que ustedes deben comer y recomendar a sus pacientes. ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Bueno, una proteína. La proteína, perdón, la proteína debe ocupar casi la mitad del plato y la otra mitad del plato los vegetales, ¿sí? En una persona que está acostumbrada a comer harinas tipo pan, arepa, arroz, papa, yuca, es mejor aumentar la cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidratos y el resto de vegetales. Pero es que una persona latina principalmente no aguanta este tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque los carbohidratos producen saciedad y placer al comer, y principalmente saciedad. Pero esta es una saciedad que dura más o menos 2 horas. Ya ustedes cuando estén más adelante van a ver el pico. Los carbohidratos me elevan la glucosa en sangre después de ser toda metabolizada. Esto se va a convertir en azúcar, ¿ya? Entonces el azúcar se eleva entre media hora y 2 horas después de la comida, y esto me va a elevar posteriormente la insulina. Entonces la insulina se eleva más que la glucosa para meter toda esa glucosa a las células, y al elevarse la insulina y empezar a bajar la glucosa, aquí es cuando empieza a dar hambre. Entonces, a las 2 horas, que van siendo las 10 de la mañana después del desayuno o las 4 de la tarde después del almuerzo, a la persona le da hambre. Entonces, para contrarrestar eso, se aconseja que la proteína sea más o menos del tamaño de la mitad del plato o del tamaño de la mano de la persona, ¿sí?
¿Por qué? Porque las proteínas producen saciedad que es un poco más prolongada, o sea, las proteínas no me van a elevar la glicemia y si no me elevan la glicemia, no me van a elevar la insulina. Entonces, una persona con un buen pedazo de carne y su buena porción de ensalada, cruda principalmente, la glicemia no se eleva tanto, la insulina no se eleva tanto y me previene esos picos elevados que más adelante van a terminar en diabetes. Por eso se recomienda que la proteína ocupe más o menos la mitad. Pero si estamos en la transición, o pues un día me dieron ganas de comer algún carbohidrato, pues se puede comer no 2 papas como vemos aquí, sino una papa, o una yuca, o 2 cucharadas de arroz, o un pedazo de plátano. No todas juntas a la vez como se sirve acá en Colombia. Es solamente un tipo de carbohidrato. Y si van a comer carbohidrato, es preferiblemente comer plátano verde o yuca, que no produce tanta elevación de la glicemia como la papa. ¿Listo? O el plátano maduro. Listo. Eso era lo que tenía para decirles con respecto al nutricional. Bueno, ahora sí vamos a ver los tipos de vitaminas que nosotros tenemos en el cuerpo o que necesitamos para el desarrollo normal y la manutención de todas las células. Están las vitaminas liposolubles, que como su nombre lo dice y ustedes ya saben, son solubles en grasas, que son la A, D, E y K, y las hidrosolubles, que son aportadas por la dieta. Si hay alteración o desnutrición, bueno, desnutrición no, disminución de alguna de estas vitaminas primarias por origen dietético y secundario por alguna alteración en la absorción o en el transporte o en el almacenamiento de las mismas. Entonces, este cuadrito ustedes lo tienen en su libro también. Si no está en el libro en la nueva edición, pues yo ahorita les mando esta clase por aquí, por el Classroom, para que la tengan allí. ¿Listo? Entonces aquí está, en resumen, todo lo que necesitamos saber. La vitamina A es muy importante para la parte visual, para el mantenimiento de epitelios, para la resistencia a la infección. Entonces, una persona deficiente a la vitamina A empieza con principalmente ceguera nocturna, ¿ya? Así es como se va a empezar a evidenciar. ¿En qué nosotros tenemos vitamina A? En todos los productos amarillos o de color naranja. El que más tiene es la zanahoria. Entonces, recomendar a los pacientes y ustedes comer zanahoria. Si me mantiene los epitelios especializados, entre ellos hablamos de piel o epidermis, del epitelio esofágico, del epitelio gástrico, del epitelio intestinal, súper importante comer vitamina A. Y si me mantiene los epitelios especializados, pues esta vitamina A me va a ayudar con los procesos de cicatrización. Entonces, puede que una persona no tenga ceguera nocturna, pero dice, no, es que yo me corto y eso se demora en cicatrizar. Impresionante. Entonces, vamos a recomendar mayor consumo de zanahoria. Y ya saben, cruda, ¿sí? No cocinada. Y hay adicional el hecho de que la persona coma zanahoria cruda, al ser eso es un vegetal, al ser dura, al momento de la masticación me va a favorecer la salud oral. Y la salud oral en los viejitos, entonces ustedes están haciendo prevención, atención en prevención en salud, que eso se llama APS, que más adelante lo van a ver, están haciendo prevención de enfermedades orales en los viejitos. ¿Por qué? Porque entonces uno está acostumbrado a comer todo suavecito, todo blandito. En el momento en el que yo mastico cosas blandas, pues los dientes la tienen fácil. Pero ¿qué es lo que hace la masticación de alimentos duros como la zanahoria? Que los maxilares, o sea, los huesos, influenciados por los músculos, tienen que hacer mayor fuerza. Al hacer mayor fuerza, el diente entra como en contacto intermitente del hueso maxilar y ese contacto intermitente del diente con el hueso me estimula el crecimiento del hueso o el mantenimiento del tamaño del hueso. No sé si ustedes han visto los viejitos que no tienen dientes, que tienen un maxilar inferior delgadito y salido.
es por disminución de la estimulación por la comida blandita. Bueno, y eso tiene una gran cantidad de respuestas inmunológicas a nivel de la boca que me favorece el consumo de estos vegetales duros. Como aquí, también resistencia a la infección, la vitamina A es necesaria. Ella entra a las células linfocíticas, o sea, a los linfocitos, a los polimorfos, a los basófilos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, repetineutrófilos, como coenzima para la formación de las interleuquinas, ¿ya? O de las estearasas, de lo que sea que el leucocito vaya a producir para resistir a la infección, entra la vitamina A como factor coenzimático en esa reacción enzimática, por eso se llama coenzima. Entonces, pueda que no tenga ceguera nocturna, pueda que no tenga alteración de la cicatrización, pero dice la mamá o dice el paciente, es que a mí ventea y me da gripa, me sereno y me resfrío. Entonces, son personas que se enferman con cualquier cosa. Entonces, recomendación, vitamina A. Y cuando llegan a su consultorio, chicos así, nenitos o personas adultas o viejitos con este motivo de consulta, pues ustedes le formulan vitamina A. ¿Listo? La vitamina A es muy importante, chicos, que ustedes vean, esta puede producir toxicidad, ¿ya? Entonces, a nivel de alimenticia no, porque no alcanza a llegar a esos niveles tan altos de absorción, pero sí hay suplementos de vitamina A, y ahí es cuando ustedes van a hacer, si ven una persona si tiene una persona que les llega con ceguera nocturna o alteración en la cicatrización o infecciones a repetición, ustedes hacen reposición de vitamina A con una capsulita, solamente una capsulita cada 6 meses, porque ella viene como por 10,000 unidades internacionales y esa se almacena en hígado y tiene su durabilidad por 6 meses. Entonces, siempre tenerlo en cuenta en estos pacienticos. La vitamina D es súper importante. Miren, ayuda a la absorción intestinal del calcio y fósforo y la mineralización del hueso. Entonces, esta me va a ayudar para la salud ósea, tanto del niño, del adolescente, del adulto, como de los viejitos. Entonces, esta vitamina D también es una coenzima en todas las funciones químicas de todas las células del cuerpo. ¿Qué se ha visto? Que se supone que la vitamina D nosotros pues no la consumimos mucho, pero sí tenemos síntesis en el cuerpo con la exposición al sol. La exposición a los rayos ultravioleta del sol a nivel de las células grasas donde hay mayor cantidad de colesterol, el colesterol por medio de la rayo ultravioleta se convierte en vitamina D. Y esa vitamina D es la que me favorece este metabolismo del calcio. ¿Qué se supone? Nosotros estamos en un país que es tropical, o sea, estamos en la mitad del globo terráqueo, donde llega directamente el sol. Se supone que no deberíamos tener deficiencia de vitamina D, pero se está encontrando en nuestro medio mucho déficit de vitamina D. Y se ha encontrado que los déficits de vitamina D están asociados con todas las patologías dolorosas, yo le digo así, a nivel del cuerpo humano, como son la migraña, la fibromialgia, los síndromes miofaciales. Se ha visto asociada el déficit a autoinmunidad tiroidea. Entonces, están haciendo muchos estudios en los cuales se ha visto deficiencia de vitamina D y debemos hacer reposición de vitamina D en nuestro medio. A nivel de los países nórdicos, o sea, en los que están bien arriba, donde el sol no alcanza a llegar, por ejemplo, en Noruega, que ustedes no sé si han visto películas o han ido por allá, allá no amanece ni anochece. Está todo el día como tipo 6 de la tarde acá, y hace unos rayos solares con una exposición a los rayos UV muy, muy escasos. Entonces, en esos países, pues sí se hace reposición oral y ponen a los niños en cámaras de radiación UV para que se sintetice más a nivel interno. Pero ya en nuestro medio, como les digo, por los estudios que se han hecho, se está haciendo reposición de vitamina D.
La vitamina E es pues muy famosa, yo creo que todas las chicas la conocemos, porque esta está asociada a la belleza. ¿Por qué? Porque es el principal antioxidante que mequela o elimina los radicales libres. Entonces, el envejecimiento, nosotros vemos envejecimiento celular, ¿o ya lo vieron? Ya lo vimos, ¿cierto? Sí, Sí, profe, ya profe. lo alcanzamos a Ah, ver un poquito. listo. Entonces, el envejecimiento celular está asociado a la presencia de radicales libres. Y la vitamina E me ayuda a barrer esos radicales libres. Por eso es tan importante también el consumo de la misma. Y la vitamina K, pues sí es una vitamina que nosotros estamos, no la producimos nosotros. Esta la produce la flora bacteriana normal del intestino. Entonces, en personas que están tomando, que son alcohólicos, que están tomando antibióticos por cualquier cosa, por cualquier motivo, tienen alteración de la flora normal con disminución de la síntesis de vitamina K, pero generalmente nosotros sí tenemos buenos niveles. El niño, el recién nacido, cuando nace, valga la redundancia, su flora intestinal, o sea, ellos no tienen flora intestinal cuando están en intrauterino. En el momento en el que nacen, como salen por el canal del parto, ellos degluten o tragan el líquido amniótico y están en contacto con toda la flora intestinal del canal del parto de la mamá. Entonces, ahí hacen colonización bacteriana. Y esa colonización bacteriana es la que me favorece la síntesis de vitamina K. Pero cuando nace está completamente aséptico, por así decir el niño, aséptico no, ¿cómo se dice? Bueno, sin flora bacteriana. Entonces, en el momento en el que nace, se hace una inyección intramuscular preventiva de vitamina K, pues para evitar sangrados o diátesis hemorrágica en el recién nacido. ¿Alguna pregunta ahí con las vitaminas? Bueno, No, señora. seguimos, gracias. Seguimos con las hidrosolubles y de estas, pues todas son principales, todas son importantes, pero como las que más escuchamos son las vitaminas B, que hay desde la B1 hasta la B12. Y esas pues sí están principalmente en la alimentación. Entonces, están en los vegetales verdes, en los vegetales amarillos, en los vegetales rojos, en las frutas, todos en los huevos también. Los huevos son una fuente nutricional muy buena que ustedes pueden recomendar en sus pacienticos a los que les toque irse a hacer su trabajo rural o de medicina general en áreas alejadas o en áreas rurales muy alejadas, que muchas veces las personas no tienen acceso a la proteína de la carne o del pollo o del cerdo. El consumo de huevo es muy, muy bueno porque es de los componentes, de los alimentos los más completos. Tiene grasas buenas, tiene proteínas, tiene vitaminas, de todo. Entonces, la vitamina B1 es una coenzima en las reacciones de descarboxilación, o sea, está presente en todas las células. Si tenemos ausencia, se puede producir el beriberi seco húmedo, ahorita vemos. La vitamina B2 o la riboflavina, también, miren, es una coenzima, entonces es necesaria en todas las células y hace parte de los nucleótidos del ADN, es súper, súper importante. El déficit nos va a producir queilosis, estomatitis, glositis, dermatitis, todas las itis. Ya vamos a ver también, la niacina es la vitamina B3. Esta también es una coenzima, hace parte del NAD fosfato, entonces está en reacciones de oxidorreducción, también ayuda como la vitamina E a ser antioxidante. Esta nos produce la enfermedad de las 3D, que es la dermatitis, demencia y diarrea. Súper importante que lo tengan en cuenta, porque muchos niñitos, pues bebecitos, no, pueda que no alcancen a valorarse la demencia,
pero si ven un nene con dermatitis y diarrea, muy probablemente es un déficit de la vitamina B3 y pues de las otras, ¿no? La B6 o la piridoxina también está en reacciones enzimáticas a nivel de las células, también produce alteraciones dermatíticas y la vitamina B12 es súper importante para el folato y la síntesis del DNA. Entonces, imagínense un déficit de vitamina B12, empezamos a tener trastornos como neurológicos. Y este es muy importante en las embarazadas, porque el embrioncito y feto en formación y crecimiento necesita folato. Entonces, un déficit de folato en una mujer embarazada es súper grave porque ese niño puede tener retraso neuronal, retraso en el crecimiento, como vimos en el caso de hoy. La falta de folatos puede ser causa de restricción del crecimiento intrauterino. Pues la deficiencia, anemia perniciosa, miren, degeneración de los cordones posterolaterales de la médula espinal, entonces hay alteraciones neuronales muy importantes. Los alcohólicos crónicos tienen mucha deficiencia de vitamina B12, por eso ellos ya cuando están en el estado muy avanzado de alcoholismo, ellos empiezan a tener temblores distales por la parte, el compromiso de estos cordones posterolaterales por la deficiencia crónica de vitamina B12. La vitamina C, pues creo que todos la conocemos y es súper famosa, esa también es un antioxidante como la vitamina E, ayuda en las reacciones de oxidorreducción en la hidroxilación del colágeno. ¿Qué quiere decir esto? Que el colágeno, ustedes saben, es la proteína más abundante en todo el cuerpo. Entonces, necesita de la vitamina C para que se forme colágeno. Entonces, ustedes pueden consumir mucho colágeno vivo y en especies y en alimentación, pero no les sirve si no tienen un buen aporte de vitamina C. La vitamina C también es un importante cofactor en la cicatrización y una persona con deficiencia de vitamina C va a tener sangrados a repetición o escorbuto, que es la presencia de sangrados en la mucosa oral ante cualquier lesioncita, ¿sí? Entonces, el paciente dice, no, es que yo simplemente con hacer fuerza con la lengua, la encía sangra. Eso es un patognomónico casi de deficiencia de vitamina C. Los folatos, pues ya les dije, junto con la vitamina B12 para la formación del ADN, y su deficiencia junto con la de vitamina B12 tiene defectos del tubo neural, por eso es tan importante en las embarazadas hacer reposición de vitamina B12 y de folatos. El ácido pantoténico hace parte de la coenzima A. Dice que no se ha encontrado algo como una deficiencia que sea patológica, pero pues hace parte también como de la formación de la matriz extracelular. Y la biotina también es de las reacciones de carboxilación y no se ha definido pues que haya como alguna enfermedad asociada al déficit de biotina. Entonces, ahora sí, ya que explicamos el cuadrito para que a ustedes les quede más fácil estudiarlo, los aportes de la vitamina A lo tenemos en hígado, pescados, huevo, leche, mantequilla, verduras, frutas amarillas y espinacas. Esto de las espinacas, aquí hay un cuento viejito en el que, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver Popeye, el marinero que come espinacas. Obvio, profe. Profe. Bueno, y eso que no están tan viejitos como yo. Pero bueno, esa tira cómica que se lanzó, imagínense, eso es de la Segunda Guerra Mundial más o menos, fue para hacerle propaganda a las espinacas por la vitamina A. Ya vimos que la vitamina A nos produce ceguera nocturna, ¿no? O sea, la falta de vitamina A produce ceguera nocturna. Y el principal alimento que tiene vitamina A es la zanahoria y los frutas o estas cosas amarillas, vegetales amarillos o de color naranja. Pero entonces, a nivel de Estados Unidos empezaron a hacer una propaganda de las espinacas y ellos decían que las espinacas era el mayor
componente que tenía vitamina A. Pero eso era para empezar a que las personas consumieran espinacas y dejaran de consumir pues frutas amarillas. ¿Y qué pasó? O sea, eso fue una estrategia de guerra dentro de las muchas estrategias que se utilizaron. ¿Y para qué era eso? O sea, eso era como una, ¿cómo se dice? Una alianza para que el enemigo empezara a tener ceguera nocturna para ellos en sus ataques en la Segunda Guerra Mundial pudieran tener una mayor ganancia de batallas en las noches, porque si tenían ceguera nocturna, pues no veían a las personas o no veían movimientos durante la noche, y ellos empezaron a utilizar esta estrategia con el enemigo, porque empezaron a tener deficiencia de vitamina A al favorecer el consumo de espinacas y no el de las zanahorias, como le decía. Entonces, las espinacas no se crean, no tiene mucha vitamina A, más las frutas amarillas. Sí tiene, pero no tanto como las frutas amarillas. Necesita ácidos biliares para la digestión y es transportado en kilomicrones. Bueno. Vean, esto es súper importante. Ellas se almacenan en las células de hito. Si ustedes recuerdan histología, las células de hito son unas células como estrelladas que están en el hígado y ellas se almacenan allí. Como les dije hace un rato que si ustedes dan cada 6 meses reposición de vitamina oral, o sea, a nivel de cápsulas, estas células la almacenan la vitamina A por 6 meses. ¿Qué pasa con una sobredosificación de vitamina A? La vitamina A se almacena mucho, o sea, va a tener o sea, va a sobrar, por así decirlo, la vitamina A, y esto es tóxico para el hígado. Entonces, la toxicidad por vitamina A es una de las cosas que se debe evitar en las personas en las que se hace reposición. Por eso se recomienda cada 6 meses en personas que tienen deficiencia. Si ustedes tienen un niño, como les dije, que la mamá dice que se enferma cada ratico, que llueve y se enferma, que ventea y se enferma, le hacen reposición, hoy le mandan, en 6 meses valoran, y si en 6 meses sigue con la misma cuadro clínico, vuelven y le reponen en esos 6 meses. O sea, en el transcurso de un año, este chico, y con una nutrición adecuada, debe tener reposición normal de vitamina A. ¿Listo? No la pueden estar ustedes formulando. Y esta vitamina A es la que se formula en pacientes, no me sé el mecanismo fisiopatológico, que tienen acné. Acné, en estas personas se da vitamina A en dosis tóxicas. No sé qué es lo que hace con las células sebáceas que produce la muerte de estas células, entonces es como uno de los manejos en estos pacientes que tienen acné o que tienen rosácea o que tienen estos cuadros de acné tan severos. Esto ya vimos. Entonces, en el déficit me va a producir alteraciones oculares como la queratomalacia, úlceras, las manchas de Vitot, porque me produce epitelización de la córnea. Y los procesos de metaplasia se ven favorecidos con el déficit de la vitamina A. Pues ustedes ya vieron los procesos de adaptación celular en las primeras clases. La toxicidad, cefalea, vómitos, estupor, papiledema, pérdida de peso, sequedad de mucosas, dolores óseos, fibrosis hepática, por lo que les acabo de comentar, malformaciones congénitas. Una mujer embarazada no puede tomar vitamina A por este riesgo de malformaciones congénitas. ¿Listo? Solamente el que está en la alimentación. La vitamina D, ya la vimos también. Aquí está el metabolismo, el consumo por vía de reposición por vía oral o la exposición al sol. Me produce la 25-hidroxilasa que va al riñón, a los intestinos para favorecer la absorción del calcio y la deposición del calcio y del fosfato a nivel óseo. Esta es la principal función. También me estimula la paratormona para sacar el calcio de intestino y de riñones para depositarlo en el hueso. Bueno,
El raquitismo es una de las principales patologías en los niños cuando hay déficit de vitamina D. Entonces, pues ya vemos, este niño está completamente desnutrido. ¿Qué tipo de desnutrición es esta? Ya vieron ustedes la imagen al principio. ¿Cuál? Marasmo, ¿no? Sí, señora, marasmo. Miren, está completamente manseado. Algo que se me olvidó decirles, en un niño desnutrido, principalmente el kwashiorkor, la desnutrición se ve en el pelo. Entonces, como ustedes los pueden confundir porque está gordito, pero ya saben que no está gordito, sino que está edematizado, ustedes ven esos niños indígenas principalmente y son monos. Entonces tienen un color amarillo quemado en el pelo. Ese es un niño desnutrido de tipo kwashiorkor. Aquí se alcanza a ver un poquito el cambio de la coloración. Pues miren, es muy trigueñito para hacer este monito. Pero entonces aquí que vemos, miren que la columna tiene una S, esto se llama escoliosis, pero esto que me está indicando que la calcificación de todos los huesos, principalmente de la columna, está alterada, por eso se producen estas alteraciones a nivel de la columna. Y miren que los huesitos de las piernas están doblados hacia afuera. Como no hay mineralización adecuada del hueso, o sea, el calcio no entra al hueso, el hueso es un hueso débil. Y el niño que ya está en proceso de caminar, no soporta, los huesos de las piernas no soportan el peso del cuerpo y ellos empiezan a doblar hacia afuera, ¿sí? Entonces la osificación pues también va a ser alterada. Y además pues tiene, vean, dermatitis, tiene déficit de todas las vitaminas B. Dermatitis aquí impresionante. Esta coloración blanquecina en todo el cuerpo es lo que se conoce como pelagra, pero pues esto es una dermatitis aquí muy severa. Habría que darle la boquita y todo para ver si, obviamente va a tener otras deficiencias, pero pues aquí no las vemos. La vitamina E se almacena en el tejido adiposo, hígado y músculo, y es un antioxidante como ya vimos. Bueno, esto ya lo vimos. Veamos. El déficit de la vitamina K se produce por malabsorción intestinal, por destrucción de la flora intestinal, lo que les comenté de los antibióticos, y la prematurez. Entonces, un niño al atravesar por el canal del parto, ya les dije, o sea, un parto por vía vaginal, el niño traga la flora de la mamá, la flora vaginal, y a ustedes les va a tocar. Hace mucho tiempo, eso se hacía como por limpieza, ¿no? A la mamá, antes de tener el parto, le hacían un lavado intestinal para que, pues, hiciera su defecación antes de que el niño naciera, y en el momento en el que el niño nazca, pues, no se unte de popó, porque a veces el niño nace con generalmente el niño cuando va a nacer, eso ya ustedes lo aprenderán en ginecología, el niño nace o del lado izquierdo o del lado derecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque el diámetro anteroposterior de la cabeza es mayor que el diámetro lateral y la pelvis de la mamá se abre más hacia los lados. Entonces, el niño nace o del lado derecho o del lado izquierdo por el diámetro lateral, que es más ancho de la mamá. O sea, los 10 centímetros que abre la mamá de dilatación son para que pasen los 10 centímetros de la cabeza del bebé. A veces, esos partos son tan rápidos que el niño alcanza a voltear la cabeza para abajo y ahí, pues, come popis de la mamá. Entonces, hace mucho tiempo se decidió hacer lavados, pero se dieron cuenta con los estudios, con el tiempo, que estos chicos tenían alteraciones de colonización de la flora intestinal y eso pues tiene una repercusión muy importante a nivel de la salud. Entonces ya ahora se decidió nuevamente no hacer lavados intestinales para que el niño pues se llene con toda la flora bacteriana normal de la mamá. ¿Qué pasa a los chicos que nacen por cesárea o que son prematuros? Pues generalmente en la prematurez ellos no hacen deglución por el canal del parto y si nacen por cesárea pues no es canal del parto, sino que se saca de manera muy aséptica por el abdomen o por la pelvis.
Entonces hay que hacer reposición de flora intestinal en los niños. Y la reposición de flora intestinal en los niños para favorecer la producción de vitamina K se debe hacer sí o sí en estos pacientes prematuros y que nacen por cesárea. Y eso ya vienen los preparados en aceite para que los niños tomen más o menos hasta los 3 o 4 meses. La utilización de anticoagulantes también me produce disminución de la vitamina K. Pues esa es una de las funciones, ¿no? De los anticoagulantes. Bueno, la tiamina ya vimos, pero entonces, el déficit de tiamina me produce el beriberi seco o el beriberi húmedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, esta vitamina B se utiliza para la formación de la vaina de mielina. Entonces, si yo no tengo una vaina de mielina que me envuelva la axona a nivel del sistema nervioso periférico, pues la transmisión neuronal va a ser deficiente. Entonces, las personas empiezan a tener alteraciones principalmente a nivel de los pies, que es el pie caído. O sea, este axón que me mantiene el tono postural normal del pie no funciona, entonces la persona va a llegar con el pie caído. Este es el beriberi seco. Y el beriberi húmedo me compromete los nervios que mantienen la tonicidad del corazón. Entonces hay una cardiomiopatía dilatada y pues una insuficiencia cardíaca secundaria al déficit de vitamina B1. La riboflavina, lo de la esquilitis, la pelagra, lo que les decía. Entonces, esta es la pelagra, perdón, no sé si se ve la imagen como muy pixelada, pero es una dermatitis en la que la piel parece como de pescado, es como cuarteada, unas partes más oscuras, otras partes más claras. Miren que este niño no está gordito, está edematoso, mírenle los piecitos están gorditos y toda la pierna en sí está muy, muy gordita para tener este grado de disfunción en la piel. Y la quelitis es esto, la formación de grietas en las esquinas de la boca. Miren que de todas formas es una boca muy delgada, muy brillante y esto es lo que conocemos como quelitis. La dermatitis, esta pelagra o la enfermedad de las 3D, la dermatitis debe ser simétrica, porque si es una dermatitis, digamos, por una reacción alérgica, va a ser asimétrica. La diarrea por la alteración de la mucosa intestinal y la inflamación, y la demencia pues por la degeneración neuronal que se produce. La vitamina C, aquí vemos, el déficit de vitamina C es el escorbuto, principalmente ustedes lo pueden encontrar, como les dije hace un rato, el paciente les dice, es que yo como zanahoria, me como un pedazo de carne, muevo la lengua muy duro y me sangra la encía. Puede tener formación de úlceras a nivel de la piel y puede tener sangrados a nivel de las articulaciones. Esto pues es bastante doloroso y bastante pues grave porque aquí se produce una reacción inflamatoria muy severa. Y la alteración a nivel de la cicatrización, como ya les comenté. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora sí, vamos con la obesidad, que es todo lo contrario. Entonces, la obesidad se considera como una epidemia que ya está pasando a ser pandemia porque está extendiéndose en todos los países. Ya se habla que más o menos el 60 al 70% de la población en Estados Unidos es obesa. Ya estamos llegando casi al 50% en Colombia. Tiene que ver con el índice de masa corporal. Se evalúa a nivel de los pliegues cutáneos. Los pliegues cutáneos se evalúan a nivel del brazo. O sea, ustedes levantan el brazo y ese gordito que cae, como le dicen, el brazo de tía, ese es un pliegue cutáneo. Ese me indica el grado de obesidad. También la circunferencia de la cintura y la cadera. Hay alteraciones del equilibrio energético y los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo. Entonces, con el índice de masa corporal, como ya les dije, en los niños el índice de masa corporal está regido por medidas americanas,
pero los gringos son mucho más grandes que nosotros, entonces no se rijan mucho, por ejemplo, en el caso de niños desnutridos con un índice, con un peso que esté muy bajito, hay que evaluar otras causas, o sea, otras posiciones. Otras condiciones, por ejemplo, tienen un bebé de 3 meses con bajo peso, pero pues son los papás, el papá y la mamá son flaquitos y chiquiticos, no pueden esperar que un niño pese 5,000 gramos a los 2 meses si los papás son completamente flaquitos, ¿ya? Asimismo, si los papás son flaquitos y chiquitos, no pueden esperar que un niño a los 4 meses pese 7,000 gramos, ¿sí? O sea, ese niño está en proceso de obesidad. Por eso es muy importante en los niños, pero a nivel de los adultos sí. Tenemos el índice de masa corporal entre 20 y 25, o sea, normal debe ser menor de 20 en todos, pero entre 20 y 25 hay sobrepeso muy, muy bajo, de 25 a 30 un sobrepeso leve, de 30 a 35 moderado y mayor de 35 alto. O sea, estos son las personas ya obesas, por así completamente obesas, que pues ya se reconoce al examen físico. Pero en estos pacientes entre bajo y muy bajo, pues sí es necesario hacer la medición de pliegues cutáneos y la relación de la medición de la cintura-cadera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sobrepeso y la obesidad? Nosotros tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo es un órgano metabólico, es el órgano metabólico más grande de todo el cuerpo. Y las celulitas tienen unos receptores adrenérgicos, entonces vienen acá los nervios se conectan con el tejido adiposo y ellos pues están mandando información todo el día de lo que llega aquí y de lo que sale. Entonces, de acuerdo con lo que comemos nosotros, la ingestión de alimentos, si está predominante los carbohidratos, si hay mayor consumo de proteínas, si hay mayor consumo de grasas, de dulces, del gasto energético, del consumo de oxígeno, de la producción de calor quema grasa, la regulación de insulina y de los glucocorticoides, pues me va a afectar directamente los adipocitos. Por eso este es un órgano metabólico endocrino muy, muy grande. Y esta comunicación entre el cerebro y el tejido adiposo, pues es todo el día. Entonces ya les dije, si yo como mucho azúcar, pum, para el tejido adiposo. Si yo como mucha grasa, pum, para el tejido adiposo. Si yo como mucha harina, para el tejido adiposo. Entonces esta célula se va haciendo muy, muy grande. Y la leptina es una hormona que sale de las células adiposas, va al tejido sanguíneo de la sangre, va a la hipófisis y en la hipófisis me dice, no, tengo bastante leptina, ya no quiero comer más. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es en un sistema normal. En una persona con sobrepeso u obesidad, esta leptina está disregulada y no se produce normalmente, sino que hay disminución de la producción de leptina porque todas estas comidas, harinas refinadas, azúcares refinados, me producen disminución de la producción de leptina. Entonces, entre menor producción de leptina, mayor sensación de hambre a nivel del hipotálamo y haber mayor sensación de hambre, pues dice, yo aquí necesito más comida, entonces estimula el consumo de estos alimentos. Solamente estamos hablando de la leptina, no estamos hablando de la glucosa. Que la glucosa también tiene su función. Y la insulina, como ya les comenté. ¡Ay! Acabamos. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, profe. Bueno, entonces aquí aprovecho para decirles, si yo hago cambio de la dieta y empiezo a disminuir, bueno, otra cosa que tienen las harinas, principalmente el trigo, o sea, cuando hablo de harinas hablo de panes, galletas, donas y dulces. Dulces no, todo lo que tenga que ver derivado del trigo, el trigo tiene mayor cantidad de gluten y el gluten dentro de su molécula tiene una proteína muy similar a la morfina. Por eso es que comer pan, comer ese tipo de harinas nos produce placer.
Entonces, en el momento en el que se decide hacer un cambio dietario, disminuir el consumo de estas harinas y aumentar el consumo de proteínas y vegetales, esta estimulación aquí con la formación de leptina se invierte. Es decir, si yo empiezo a comer más comida sana, más cantidad de proteína, la leptina se libera en mayor cantidad a sangre y llega al cerebro y me disminuye el consumo de estas harinas. Pero como tiene esa molécula similar a la morfina, y la morfina me estimula un receptor endocannabinoide, como hablamos la otra vez también del consumo del alcohol, el receptor endocannabinoide me estimula la sensación de placer a nivel cerebral. Por eso es que es tan difícil en estas personas obesas o con sobrepeso hacer un cambio de alimentación. Por eso el cambio dietario debe ser como muy lento y muy regulado para que la persona pues haga control hormonal acá progresivo y que sea que se pueda mantener en el tiempo. ¿Listo, chicos? A los que les gusta el perro caliente. ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. No, profe. No, profe. Listo, chicos, sí acabamos. Yo pensé que me iba a demorar más. No puedo prender la cámara porque mi cámara se dañó, ya saben. Entonces, ¿todo claro? ¿Todo bien? Ahorita les paso. Esta charla está con la parte de tóxicos. Entonces, ahí les sirve para repasar, pues porque son datos meramente del libro. Ahí está, miren, la parte que vieron con la profe. Todo esto está en el libro, de las fases metabólicas. Eso lo vieron con ella, ¿cierto? Ah, yo no les estoy compartiendo. Espérense, les comparto otra vez. ¿Eso lo vieron con ella, lo de las reacciones metabólicas? De las reacciones metabólicas del hígado y todo eso. ¿O solamente vieron tóxicos? Creo que hasta ahora tóxicos, profe. Sí, profe, vimos Sí, tóxicos. tóxico nomás. Ah, bueno. Entonces ahí tienen eso para que repasen lo de las vías metabólicas. Que a veces el doctor Harold pregunta esto. Listo, profe. Esto de las reacciones, los metabolitos. Eso está en el capítulo de enfermedades ambientales. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? No, profe. Bueno, No, profe. entonces dejamos allí. Ya acabamos las clases, ya no hay más clases. Mañana van a ver la práctica con la profe Chamorro. Yo de aquí a mañana les paso la guía que quedó pendiente para que tengan, pues, cómo repasar las plaquitas. ¿Listo? Sí, profe, por favor. Listo, Gracias. profe. Vale, bueno. Que descansen. Chao. Gracias, profe, Gracias. igualmente. Gracias. Descanse. Gracias, profe. Luego, profe.